150 viviendas destruidas y cerca de 1.200 damnificados fue el saldo del incendio que se registró el jueves pasado en Valparaíso. Las investigaciones para determinar a los responsables ya cuentan con un imputado, pero aún queda mucho trabajo para ayudar a las personas que perdieron sus casas y negocios, para profundizar en cómo se va a llevar a cabo este proceso y también conocer los avances de la reconstrucción en las zonas afectadas por el 27F. Nos encontramos en el estudio con Pablo Ibelich, coordinador nacional del programa de reconstrucción. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Viviana. Bueno, son dos temas los que nos convocan, pero vamos a partir sin duda por lo sucedido recientemente, la situación en Valparaíso. El presidente fue bastante enfático con los plazos y señaló: no los vamos a dejar solos, y también les planteó 5 días al ministerio para poder agilizar este proceso. ¿Qué tan rápido se puede concretar un proceso como este, sabiendo que hay una situación social muy compleja porque lo perdieron todo? O sea, ahí ni siquiera quedan los cimientos para poder volver a reconstruir en muchos casos. Sí, lo conversábamos antes de salir al aire. La situación es bastante dramática. Las familias no solo perdieron la vivienda, sino que el incendio consumió todo lo que existía al interior. Es decir, efectivamente quedaron con lo opuesto, literalmente. Estamos apoyando el trabajo de las familias, pero antes de conversar sobre el proceso de reconstrucción, me gustaría, por sobre todo, rescatar que no hubo víctimas fatales, afortunadamente. O sea, se pudo evacuar a las familias en un momento oportuno, y también agradecer a las Fuerzas Armadas y Orden que ayudaron para que no existieran saqueos. El presidente efectivamente dio un plazo hasta el miércoles para generar un catastro. Es súper importante el catastro porque nos va a permitir identificar la cantidad real de familias que necesitan ayuda del gobierno para volver a levantarse. ¿Por qué es tan importante este catastro? El gobierno abrió las puertas no solamente para entregarle ayuda a las familias propietarias, sino que también a quienes vivían en condición de allegados o eran arrendatarios. Es decir, damnificado para nosotros es toda familia que habita una vivienda damnificada, independiente de la condición en la cual habita. Y en esos casos, Pablo, porque claro, nosotros sabemos, y era algo que también se daba a conocer a través de los testimonios, muchas familias de repente era una casa, una construcción, pero eran varios hogares, podemos hablar hasta 2 a 3 familias que conviven en un mismo espacio. Ahí va a haber una diferencia, por ejemplo, en esos casos, una persona que vivía llegada va a tener la posibilidad el día de mañana tal vez de tener su propia casa en esta etapa nueva. Cuando uno reconstruye, tiene que apostar por reconstruir mejor. Hay que intentar de que el desastre efectivamente sea una oportunidad para mejorar la condición de vida de las familias. Y sí, quienes vivían en condición de allegamiento van a tener una vivienda, no van a continuar en su condición de allegamiento. Pero el catastro es importante para identificar efectivamente qué familias vivían en esa condición. Cuando no se realizan estos catastros, surgen los aprovechamientos indebidos y empiezan a aparecer gente que se declara damnificada sin serlo y empieza a hacer uso indebidamente de recursos del Estado. Y por eso estamos trabajando minuciosamente en este catastro que el miércoles vamos a tener ya definitivamente. Pablo, ¿cómo se va justamente a tratar de trabajar en ese punto en que obviamente tiene que haber un acto de confianza en saber que lo que se me está diciendo como gobierno o como entidad comunal o regional es lo cierto? ¿Cómo se va a poder comprobar pensando que muchas veces los papeles, las formas que ellos tenían de acreditar si eran propietarios o no, o los valores respecto a los bienes que poseían, no van a tener ninguna forma, porque en muchos casos de ellos también esos papeles o esa forma de acreditarlo se quemaron con este incendio? Sí, bueno, se instalaron en oficinas del registro civil en los albergues. Hoy día está trabajando para restituir todos los papeles que existían, y por eso es tan importante que el catastro sea inmediatamente y en un periodo tan acotado de tiempo, y eso nos permite efectivamente empadronar a todas las familias. ¿Qué se está utilizando? Todos los instrumentos existentes, la ficha de protección social, se está trabajando en conjunto con la municipalidad que tiene sus propios catastros. En definitiva, el miércoles se va a poder identificar quiénes efectivamente vivían ahí y quiénes lo hacían en diferentes condiciones. Ahora, otra de las situaciones que siempre se da es que de repente hay diferencia en las cifras. Hay un número que puede plantear, por ejemplo, la municipalidad o el gobierno regional, la intendencia, versus lo que se plantea como gobierno a nivel nacional. Ahí también me imagino que cómo se va a trabajar en eso y que finalmente hay una coincidencia real del número de damnificados y familias afectadas. Estamos trabajando conjuntamente con todas las instancias de gobiernos locales, regionales y nacionales. El catastro se está realizando a través del Servio, a través del Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo, pero en conjunto con la municipalidad. Y todos los ministerios sectoriales, todas las carteras que tienen que ver con esto, Ministerio de Desarrollo Social, Economía, a través de Cercoteco, Corfo, por la gente que perdió también los implementos de trabajo, están conjunta y coordinadamente trabajando en terreno, así que la cifra va a ser única.
Otra de las discusiones que se da justamente para poder implementar estas medidas es quién se debe hacer cargo, si esto lo toma el gobierno comunal, si lo asume la municipalidad, lo asume la intendencia regional, lo asumen las seremías, en este caso que les corresponde también ver este tema, o se va a ver a nivel nacional. ¿Hay ahí también alguna fórmula que se está estudiando para que sea lo más rápido posible, o cuál de estos organismos tiene una mayor capacidad de realizar este trabajo en terreno, con la familia? El intendente Celis ha tomado el mando de la situación como máxima autoridad regional y él ha tenido diariamente reuniones con todas sus carteras sectoriales y en conjunto con la municipalidad. Así que la responsabilidad recae sobre el máximo jefe regional y él es quien está distribuyendo las labores a las diferentes entidades. Te voy a insistir que estamos intentando realizar un trabajo lo más coordinado posible para que la ayuda sea efectiva, real y en el mejor tiempo para las familias damnificadas. Pablo, yo sé que es bastante complejo, sobre todo en situaciones como esta, hablar de plazos, pero ya se manejan ciertos meses respecto a estas viviendas transitorias, a estos subsidios de arriendo que se les va a entregar. Sí. Ahí podríamos hablar de cuánto tiempo es el que ustedes calculan que va a ser este proceso como de transición, podríamos llamarlo. En cualquier catástrofe se trabaja en dos fases, una etapa de emergencia para atender las necesidades inmediatas y otra que permite entregar las soluciones definitivas. En esta etapa de emergencia efectivamente está asociada a entregar un techo temporal y provisorio a la familia, o les vamos a dar la alternativa de un bono de arriendo durante el tiempo que dure la construcción de la vivienda. Eso debiera normalmente tomar entre 3 a 6 meses. Y la vivienda definitiva, en estos casos, dado el número de familias damnificadas, debiera tomar alrededor de 12 a 18 meses. Además, también entiendo que estos subsidios de arriendo tienen varias posibilidades. Una es que finalmente ellos puedan irse a otro inmueble, o la otra posibilidad también es de construir algo en alguna casa de algún vecino, algún familiar. ¿Eso sigue manteniéndose como opción? Queremos ser lo más flexibles posible. Aquí es imposible generar una problemática única para las 170 o el número que determina el cadastro de familias damnificadas. Cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes realidades, y lo que queremos es generar un abanico, un pool de soluciones lo más diverso para que cada uno se sienta en propiedad con la que mejor le satisfaga sus necesidades. Pablo, ¿es idóneo volver a construir en ese lugar pensando que una de las críticas o de los reclamos al momento que va el presidente es que justamente ahí los accesos eran complejos, vimos lo rápido que se expandió el fuego justamente porque muchas viviendas estaban muy pegadas una a la otra? ¿Es recomendable o ustedes ahí también van a hacer una evaluación si es que, por ejemplo, les van a dar la alternativa de irse a otro lugar? Como principio, nosotros intentamos que las familias se mantengan en el mismo lugar, porque respetamos el arraigo territorial que tienen a su tierra, y también queremos consolidar las redes sociales vecinales existentes, que son muy importantes para la vivencia de estos grupos. Sin embargo, hay sectores donde no va a ser posible. Hay sectores que están declarados como zona de riesgo, hay sectores que no tienen urbanización, hay sectores que en definitiva no tienen la capacidad para recibir un espacio habitacional. En esos casos vamos a trabajar con las familias para entregarle un subsidio para que compren una vivienda, o ya estamos empezando a gestionar la construcción de un conjunto habitacional de vivienda en un sector muy cercano. Insistimos en que siempre, ojalá, si es que hay que erradicar las erradicaciones, se mantengan los sectores aledaños para que no se alteren, ¿no es cierto?, los circuitos cotidianos de las familias. Entonces, queremos que las familias permanezcan, pero en los casos donde efectivamente hay zonas de riesgo, en los casos donde no existe factibilidad de urbanización, vamos a tener que trabajar con ellos un desplazamiento, y estamos intentando que sea dentro del radio de los cerros en cuestión. Siempre en este tipo de situaciones lo más complejo de repente es la información, cómo poder entregársela. ¿Cuándo ya se va a dar a conocer esto de forma oficial? ¿Cuáles van a ser los canales que se van a utilizar para que la gente pueda elegir dentro de las opciones que se les van a dar para poder reconstruir sus casas? Nosotros estamos trabajando conjuntamente con las familias. Te comenté que todos los servicios han puesto puntos de atención en los albergues que están habilitados. El Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo está desplegado en el terreno y está entregando la información a las familias. El resultado del catastro va a ser entregado el día miércoles, e inmediatamente nos vamos a reunir con las familias para explicarles cuáles son las alternativas que ellos tienen y en detalle qué significa cada una de las alternativas, para que ellos tomen la decisión de cuál es la opción más correcta a ellos de la manera más informada posible. Vamos a seguir avanzando. Al parecer la palabra reconstrucción es algo que tenemos que estar, que está sobre la mesa, pensando un poco en lo que va a suceder prontamente. Se conmemoran ya 3 años de lo sucedido el 27F, y ahí hay una apuesta bastante grande por parte del gobierno, el señalar que ya son cerca de un 86% que se ha cumplido con este proceso. ¿Cuál es la evaluación que tú haces, sobre todo cuando ya han habido ciertas polémicas en otras ocasiones respecto a si las cifras corresponden o no a la realidad, cuando han habido otros organismos que han señalado que es menos lo que se ha avanzado en materia de reconstrucción?
reconstrucción? Sí, lo primero yo creo es contextualizar el tamaño del desastre. El 27 de febrero dejó 220.000 familias sin vivienda y que requieren la ayuda del Estado para o reparar o reconstruir su vivienda desde cero. 220.000 viviendas equivale a 4 veces el parque habitacional de Rancagua. O sea, el tamaño del problema es 4 veces la ciudad de Rancagua, pero con la complejidad de que están dispersas en 800 kilómetros de territorio, y eso claramente operacional y logísticamente es mucho más difícil. El gobierno y el presidente Piñera exigió un plazo muy exigente, muy ambicioso, que significa tener el 100% de la solución habitacional entregada al término de su mandato, que equivale a 4 años transcurrido el terremoto. ¿Se puede cumplir con eso? Mira, afortunadamente, Viviana, hoy día tenemos 204.000 familias que o están viviendo en sus soluciones habitacionales definitivas o ven como día a día la construcción de ellas está avanzando. Esos números, que es lo que nos permiten es avisorar con muy buen ojo el cumplimiento de esta meta, que por supuesto tiene que ser tomada como una meta muy exigente. Nosotros seguimos trabajando con la misma seriedad y el mismo profesionalismo desde el primer minuto para dar cumplimiento a la meta y creemos que es posible. Es difícil, es extremadamente difícil, pero no vamos a obligar los esfuerzos para que esto así sea. Lo más complejo ha sido el tema de las viviendas, porque ya en materia de conectividad, de hospitales y también de colegios, eso ya está relativamente avanzado, entiendo. Efectivamente, la conectividad está prácticamente repuesta. En materia de hospitales, las camas ya están también repuestas en su totalidad. En el tema de establecimientos educacionales, todos los alumnos están en clase, sin perjuicio de que hay en algunos colegios que todavía se están reparando, están en espacios alternativos, y claramente la mayor complejidad está en el ámbito de la vivienda, justamente por el tamaño que te comentaba y por la dispersión territorial. Ahora, Pablo, siempre también esto se da para un debate político, porque finalmente se señala que lo que va a suceder el próximo 27F va a ser que va a estar un poco marcado por los cortes de cinta, por el fondo reforzar esta postura del gobierno y señalar que se ha cumplido principalmente en esta materia. ¿Tú crees que es el momento de hacerlo? ¿Crees que está la confianza y finalmente se puede decir que se ha cumplido en esta materia? Yo creo que hoy día hay una diferencia sustancial con los aniversarios anteriores. Porque el clima social es muy favorable. ¿Por qué? Por lo que te comentaba anteriormente. Si más del 90% de la familia o ya está viviendo en su vivienda, en su solución habitacional, o ve como día a día avanza el proceso de construcción. Entonces hoy día hay una total confianza de que el proceso de reconstrucción es una realidad y no es una promesa. Pero no solamente en torno a la cifra, muchas veces y en general la discusión se ha derivado hacia el tema cuantitativo. Yo creo que es súper importante discutir el tema cualitativo, es decir, cómo hemos llevado adelante el proceso de reconstrucción. Y yo creo que ahí Chile, y no estoy hablando del gobierno porque son empresas que han participado, ONG, las mismas familias damnificadas, por supuesto, que con su tesón y esfuerzo han salido adelante, han hecho un muy buen trabajo. El hecho de que hayamos vuelto a construir las viviendas en el mismo lugar donde estaban las que se destruyeron, respetando el arraigo territorial, como comentaba anteriormente, aumenta el tamaño del problema, lo complejiza, pero es la mejor decisión desde el punto de vista social. El hecho de que hayamos incorporado a las familias que viven en condición de llegado y a los que eran arrendatarios el plan de reconstrucción, aumenta el tamaño del problema, pero finalmente da solución a un déficit habitacional histórico. El hecho de que se hayan generado planes de reconstrucción urbana, es decir, la reconstrucción no está limitada única y exclusivamente a las viviendas, sino que también a los espacios urbanos y al tejido de las ciudades que fue también dañado, es extremadamente importante. Que los pueblos patrimoniales hayan sido reconstruidos de acuerdo a cómo era su imagen arquitectónica y urbana, y que las ciudades afectadas por el tsunami hoy día además cuenten con obras de mitigación, planes de evacuación, con viviendas tsunami resilientes especialmente para que no volvamos a tener un desastre, habla de que no solamente en términos cuantitativos hemos avanzado de acuerdo al programa, sino que además en términos cualitativos se está haciendo un muy buen trabajo, y eso yo creo que hay que ponerlo en el tapete. Perfecto. Pablo Illich, seguiremos. Agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Viviana, gracias a usted. Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.